Gloria a Dios. Los invito a abrir la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, perdón. Si hay una particularidad que tiene nuestro Dios, es que siempre, lo más grande lo hace Él. Y a nosotros nos pide pequeños actos de fe. Que todo comienza con una decisión y todo comienza con un pensamiento. Vos fíjate que todos los siervos y siervas de Dios, aún aquellos que no eran siervos ni siervas, simplemente los creyentes o los que se topaban con Jesucristo en sus vidas, recibían por gracia, pero ellos tenían que hacer una pequeña porción, algo que Dios les pedía para completar eso. Si bien Dios tiene el poder, la autoridad, el dominio, el gobierno y absolutamente todo, porque es omnipotente, para hacer las obras sin que nosotros hagamos nada, el carácter de Dios y el corazón de Dios es así. El diseño de Dios es así. Él nos da esa oportunidad de ser partícipes de ese milagro, de esa unidad, de esa bendición, de lo sobrenatural sobre nuestras vidas. Y la historia de este varón que voy a predicar hoy, un varón que se llamaba Naamán, o se llama porque creo que debe estar en el reino de los cielos también, porque él creyó, amén. Era un varón, dice la palabra de Dios, que era valeroso, que era un varón noble, de buen corazón, que era un varón amado por su rey, distinguido, pero dice que él era leproso. No sé si habrán leído esta palabra alguna vez. Comienzo a leer, dice, Naamán significa leal, afable, amén. En aquel tiempo se le ponían nombres a los hijos con la intención de bendecirlo. Era por fe. Y la bendición que los padres declaraban sobre los hijos al ponerle un nombre se cumplía. Nadie a un hijo le pondría Caín, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque en el fondo hay algo que nos dice no. Y dice Naamán, que significaba leal o afable, general del ejército del rey de Siria, o sea que no era un israelita, ¿amén? Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Usted sabe que este varón, por decirlo de alguna manera, había recibido una gracia especial de parte de Dios. Por más que él sea sirio, era creación de Dios. Por más que no sea israelita, era creación de Dios. Y este varón había recibido una gracia especial de parte de Dios. Él representaba, por decir de una manera, todo lo que cualquier hombre podía querer ser o representar, ¿no es cierto? Fama, honor, el amor del rey. Pero él tenía esa desgracia que estaba delante de los ojos de todos. Él padecía en aquel tiempo la lepra, que era una enfermedad incurable. Usted sabe que el término valeroso en extremo se aplica primeramente a un valor en batalla, ¿no es cierto? Pero también se aplicaba a las riquezas en aquel tiempo. Cuando decían que era alguien valeroso, la traducción del hebreo al español hablaba de alguien que también estaba bien económicamente. Y dice que seguramente este varón, al ser amado por el rey lo amaba en verdad, que era de gran valor para el rey. Seguramente innumerables veces habrá arriesgado su vida en lealtad a su rey, por amor a su pueblo, en el ejército, en la batalla. Seguramente él tenía un corazón franco, genuino y verdadero que hizo que el rey en verdad lo tenga en alta estima. Usted sabe que en aquel tiempo aquel que tenía lepra se le apartaba, era echado lejos. Pero este varón dice que era tenido en alta estima. No hacía diferencia el rey con él. Y dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha
la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Sabe que esta muchacha anónima, no figura el nombre de ella en la palabra, era una auténtica hija de Dios? Ella era israelita, era judía, y en aquel tiempo se utilizaba ir los ejércitos, bandas armadas, a hacer guerra a otros lugares, y las personas que les podían ser útiles como esclavos, como siervos, como sirvientes, los tomaban y los llevaban con vida a su tierra. Y esta muchacha, que ni siquiera su nombre figura en la palabra de Dios, deja una enseñanza en esta palabra, un ejemplo tremendo. Era una auténtica hija de Dios. Digo auténtica, ¿por qué? Por los frutos que dio ella, según esta palabra relata. Amén. Pero había sido llevada cautiva, era esclava de este varón Naamán. Y dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y yo sentía en mi corazón que esta mujer podía haber callado que había un profeta en la tierra de Samaria. Por rencor, ella podía haber elegido no bendecir a Naamán. Y usted sabe que ella elige dar testimonio de que había un varón que tenía el poder de Dios en él. Y ese es el corazón que Dios anhela y busca para cada uno de nosotros. Usted sabe que ella era una hija de Dios, por decir de una manera, ¿no? Sí, era hija de Dios. No dice acá la palabra, pero por los frutos te das cuenta. Que sabía que debía hacer lo bueno en cualquier lugar que Dios le hubiera puesto. Ella elige decirle a su señora, ¿no? A su dueña, porque ella era una posesión: en Samaria hay un profeta que podría sanar a mi señor. Seguramente ella comprendió que era una hija de Dios, y más allá de la adversidad, más allá de que esté viviendo una situación, por decir de una manera tremenda, porque ser esclavo en aquel tiempo no era fácil, seguramente ella no se olvidó de que era una hija de Dios. Y como hijos de Dios, en el lugar que Dios nos ponga, en el lugar que Dios nos deposite, tenemos que brillar y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ella podía haber elegido ser maldición y callar, pero eligió ser bendición. ¿Quién dice amén a esto? Y dice, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán, seguramente habló con su esposa, ¿no es cierto?, a su señor, al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Usted sabe que, como las palabras de esta simple esclava habían llegado al corazón del rey, a oídos del rey en aquel tiempo. Ella estaba dispuesta a ser, como dije recién, una bendición, inspirada por el Espíritu Santo. Y usted fíjese seguramente que en los ojos de esa mujer y en las palabras de esa mujer, este varón Naamán, que no era un hombre cualquiera, había hallado verdad, había hallado justicia. Fíjese como una simple esclava, como alguien insignificante, por una persona llevada cautiva a otro país y siendo sometida a la esclavitud, obviamente que era menos que un objeto. Pero cuando alguien habla verdad, cuando alguien habla de parte de Dios, cuando alguien elige ser un instrumento de Dios, puede llegar a cualquier lado, amén, aún a oído de reyes. Y dice: y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Usted sabe que seguramente había, ¿cómo decirlo?, había una autoridad del rey de Siria sobre Israel. Israel estaba bajo el sometimiento de Siria. Y le dijo, bajamos la administración un cachito, menos tonos. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, estos son 340 kilos de plata más o menos, y 6.000 piezas de oro, aproximadamente 68 kilos de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey había creído en las palabras de la esclava
Naamán había creído en las palabras de la esclava. Y si bien el rey no tenía más que cosas materiales, y Naamán también no tenía más que cosas materiales, no tenían ese profeta que era lleno del Espíritu Santo de Dios para realizar ese milagro, esa obra sobrenatural sobre la salud de este varón. Y usted sabe que como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, hoy más allá de la tecnología, de los bienes y de todo lo demás, en algunos aspectos estamos igual. En aquel tiempo ese varón lo tenía todo para el ojo natural, pero no podía acceder a la sanidad. En este tiempo muchas veces tenemos todo, o algunos tienen todo, en cuanto a lo que se puede anhelar en esta época que nos toca vivir, pero no tenemos acceso a un milagro. Y usted sabe que este varón era incrédulo seguramente, no incrédulo, perdón, era idólatra, porque en Siria no se adoraba al Dios de Israel, pero ese varón había elegido creer. Y esta palabra enseña que más allá de que no conozcamos a Dios, más allá de que hasta hayamos estado en contra de los hijos de Dios, cuando un corazón se abre, cuando un corazón decide creer, Dios tiene la obligación, por gracia, de hacer realidad sus promesas sobre aquellos que creen. Amén. Este varón no ha hecho la oración de fe, este varón no se bautizó, este varón no conocía el Evangelio, simplemente creyó que había un Dios poderoso que podía utilizar a su siervo para devolverle la salud. Amén. Nosotros tenemos ventaja para con este varón. Conocemos la palabra de Dios, conocemos el mover del Espíritu Santo, conocemos las promesas. Este varón simplemente no conocía nada. Pudo ver la verdad en los ojos de una jovencita y dijo, bueno, yo voy a ir al encuentro de ese Dios. Porque la palabra dice que él tomó el oro, la plata, los vestidos, tomó las cartas y fue con sus criados a ver al rey de Israel para buscar su milagro. Y dice, y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido. En aquel tiempo rasgar los vestidos era una señal de dolor, de aflicción, una manifestación pública de que uno estaba triste. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Y dice, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Usted sabe que el rey no reconocía el propósito de Dios. El rey no entendía el propósito de Dios y el rey pensaba que el rey de Siria le estaba haciendo una trampa, diciéndole, sánalo de la lepra, porque si no lo sanaba iba a enviar ejércitos a invadir Israel. Ahora el rey no entendía los propósitos de Dios, los planes de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la sanidad de Naamán, por medio del testimonio de esta mujer, por medio de la obra del profeta, Naamán iba a ser sano y esas dos naciones se iban a reconciliar y el nombre de Jehová se iba a glorificar. Qué importante es, fíjense que todo pasa por la elección de una simple mujer que no se sabe ni cómo se llama. Qué importante es entender que aunque estemos en una situación incómoda, de desgracia, en desventaja, o como sea, en una inferioridad de condiciones, qué importante es reconocer que en verdad es permitido por Dios y es Dios quien nos posiciona en un lugar y es ahí, en ese lugar, donde tenemos que brillar para que Dios se glorifique. Esta mujer, esa jovencita, seguramente, no creo que llegue a 20 años, por las costumbres que había en aquel tiempo. Seguramente era de bello parecer, porque las nodrizas o las sirvientas tenían que ser, igual que los sirvientes, de bello parecer, instruidos, inteligentes. Tenían que tener, ¿cómo se dice?, ciertas cualidades. Y esa mujer utilizó la inteligencia espiritual. No está escrito lo que ella pensó, pero ella no dudó ante la necesidad de aquel que la había capturado, que seguramente había matado a sus padres, a sus abuelos, a sus vecinos, vaya a saber. Seguramente había sido arrancada de su hogar. Seguramente estaba haciendo tareas que nunca había hecho antes. Y muchas veces nos vamos a encontrar nosotros como hijos de Dios viviendo injusticia, viviendo una situación quizás peor a nuestra vida anterior, en desventaja, en angustia, siendo despreciados, tomados quizás como una persona de segunda, de tercera, como seguramente esa chica vivía. Pero ella en su corazón, en las tablas de su corazón, tenía esculpido que era una hija de Dios. Y su decisión es el ejemplo en este tiempo para nosotros como hijos de Dios. Entender que no importa dónde estemos, ni cómo nos encontremos, porque peor que esta mujer no creo que nos encontremos. Ninguno de nosotros está en esclavitud. Esa mujer estaba en esclavitud, obligada a sonreír, porque en aquel tiempo el esclavo no podía demostrar tristeza porque lo mataban, le cortaban la cabeza, lo pasaban por espada.
Y esa chica toma la decisión. Y dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Y dice: considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí, dice el rey. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, que no era algo común, ¿no?, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo sabía seguramente que si había creído en Dios este varón, en el Dios de Israel, ¿no es cierto?, Dios respondería. Dios tenía la obligación. Eliseo, obviamente, que profeta, varón de Dios, consagrado 100% a Dios, estaba despierto en cuanto al mover espiritual y a los propósitos de Dios. Y él le dijo: bueno, envíamelo a mí para que Dios se glorifique. ¿Quién dice amén? Ellos eran idólatras, este varón que venía de otra nación. Dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Quién dice amén? Usted sabe que Dios podía sanarlo, como dije recién, pero él pedía este acto de fe. Dios puede bendecirnos y sacarnos de cualquier situación, de cualquier adversidad. Dios puede renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra familia, nuestro estado espiritual, nuestras finanzas, nuestra salud. Pero Dios anhela que demostremos por las obras una fe verdadera. Usted sabe que la mujer del flujo de sangre, que estuvo 12 años enferma, cuando ella se enteró que el Cristo estaba caminando cerca de su casa y había tremendas multitudes que la rodeaban, y esa mujer del flujo de sangre era considerada inmunda porque la mujer menstruosa era despreciada en esos días. Era considerada inmunda. Imagínense esta mujer que estuvo 12 años menstruando. Seguramente estaba anémica, no tendría fuerzas. Pero ella escuchó que estaba el Cristo, el Mesías, el Salvador, aquel que hacía señales, prodigios y milagros en su tierra. Y usted sabe que de todas las personas que estaban alrededor de Jesucristo en esa palabra, en ese relato, no se habla más que de ella. Se habla de los que le dicen: no molestes mujer. Se habla de lo que dice el Cristo. Pero la única que recibe la sanidad en ese día, su milagro, fue ella. ¿Y por qué fue? Porque ella demostró su fe por las obras. Ella dijo: tengo que llegar a Jesucristo si tan solo tocar el borde de su manto. Era algo interno, esa certeza era real, era verdadera. No quería impresionar a nadie. Ella simplemente tenía ese afán, esa sed, ese objetivo único y verdadero de, aunque sea, rozar el manto del Hijo de Dios. Y este varón Naamán más o menos es lo mismo. Este varón Naamán se despoja de todo orgullo, porque claro, él creía en otros dioses. Él estaba en una posición superior porque era sirio y Siria se estaba enseñoreando de Israel. Él se despoja absolutamente de todo prejuicio y cree en ese Dios verdadero. Y dice: bueno, voy a ir al rey para que me autorice. Y el rey, por amor a él, también le dice: ve. Y lo honró, le dio oro, plata, vestidos para que vaya a bendecir a ese profeta. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones angustiosas, quizás permanentes de desgracia. No hablo solamente de la salud, hablo del corazón, de la familia, de lo económico, de todo lo que padecemos como hijos de Dios, ¿no? Como cualquiera padece en este suelo de tierra. Y muchas veces Dios habla, Dios promete, los profetas profetizan palabra de Dios. Hay promesas que son demasiado buenas para ser ciertas, y es que la gracia es así. Y las tomamos en ese momento cuando Dios habla, cuando Dios promete, cuando el profeta declara, y a los pocos días la dejamos caer por tierra. En cambio, esta mujer, cuando escuchó que estaba el Salvador, que no hacía acepción de personas, que sanaba a cualquier persona, que restauraba cualquier situación, la mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo tocara el borde de su manto. Ella no pedía hablar, abrazar a Jesús,
tener una conversación, expresarle nada. Ella tenía la fe y la certeza que si tan solo tocara ese borde, ella iba a ser sanada. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa mujer fue sanada. ¿Y qué representa para nosotros tocar el borde del manto de Jesús? Anhelar en verdad estar lo más cerca de Él posible, con la certeza de que esa situación que vivimos, Él la puede transformar. Quizás estás en una cárcel espiritual, en una cárcel mental, familiar, económica, lo que sea. Y Dios anhela derramar su gracia sobre nosotros porque Él no hace acepción de persona y la gracia y la restauración es para todos nosotros. Pero Él anhela que vos vayas más allá. ¿Quién dice amén? Y dice: y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El varón ese sabía, Eliseo, que la fe de Naamán alcanzaba para recibir la gracia de Dios. Ahora yo te quiero manifestar, iglesia. Yo sé que hay corazones en este lugar que muy en el interior, muy en el fondo, seguramente, innumerables veces han pensado que no merecían su milagro. De labios sí, pero en el interior seguramente creían que no merecían su milagro. Y te voy a decir por qué. Porque si hubieran creído que lo merecían, lo hubieran recibido. Porque lo merecen. Porque Dios les ama. Porque por gracia Dios hace las señales, prodigios, milagros. Hoy es un día para escudriñar el corazón y probar la calidad de nuestra fe. Y dice la palabra de Dios que el que no tiene fe, la pida, que la va a recibir. ¿Cómo Dios te va a negar la llave, el motor para activar el reino de los cielos a tu favor? ¿Quién dice amén? Y la fe de Naamán alcanzaba. ¿Y cómo se dio cuenta Eliseo? ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que la fe de alguien alcanza? Por sus obras. Porque la fe sin obras es muerta y la fe verdadera se manifiesta con las obras. Naamán había dejado su nación, su comodidad, y yo estoy seguro que a Naamán todas las cosas le costaban el doble. Porque la lepra, usted sabe que afecta al sistema nervioso, los nervios, la piel. Él seguramente todo lo que logró a favor de su nación, a favor de su rey, todos los logros, el crecimiento en su carrera, lo económico, todo seguramente le costó el doble. Porque él corría con una desventaja física. Y él deja atrás su nación, su comodidad, con esa incomodidad en su cuerpo, con esos dolores, con esas debilidades seguramente, aunque era un varón de guerra. Él salió a buscar su bendición. Él podía haber dicho: enviad a ese profeta que venga acá a sanarme, porque si no le corto la cabeza, porque era un varón de autoridad. Pero Naamán le mostró a Dios, Naamán le mostró a Eliseo, le mostró a su rey y a los que lo acompañaban y a todos los que se enteraron y a nosotros hoy, que aquel que va a buscar la bendición, aquel que sale de su lugar, aquel que llega arrastrándose a Dios con el último esfuerzo, es el que halla la bendición, es el que halla el favor de Dios. Y no habla de decir, bueno, más allá de que Dios anhela que nos humillemos delante de Él reconociendo su grandeza, no habla de humillarte para, ¿cómo decir? Para caer en la burla de los demás, o que Dios quiere pisotearte. No, Dios anhela que en verdad dejes todo atrás para ir a buscar tu bendición. Dios está acá, Dios está en Israel, Dios está en todos lados, es omnipresente. Y dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Fíjese cómo obra Eliseo, ¿no? Ni siquiera fue. Su fe iba a ser probada nuevamente porque él no iba a estar cara a cara con Eliseo. Iba a tener que creer a la palabra del mensajero. Hoy yo soy un mensajero, usted tiene que creer a la palabra de Dios, amén. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Como dije recién, Dios podía sanarlo, pero él pedía este acto de fe. Dios hace su parte, el siervo hacía su parte, pero Naamán tenía que hacer su parte. En este caso es igual. Dios hace su parte trayendo la palabra, la presencia de su Espíritu. Yo hago mi parte trayendo la palabra y la revelación de la palabra, pero vos tenés que hacer tu parte. Vos tenés que dejar
ese estado en el que te encontrás para ir a buscar un encuentro más íntimo con Dios. Para decir, Señor, por más que avances 1 metro en esta iglesia para adelante, no importa. Señor, quiero estar más cerca de vos. Mi corazón, Señor, ahora está más cerca de vos. ¿Quién dice amén? Y Naamán se fue enojado. ¿Cuántos se fueron enojados de la iglesia muchas veces? ¿Cuántos se fueron enojados de la iglesia porque venían con la certeza, Señor, hoy vengo a buscar mi sanidad. ¡Uah! Hoy quiero mi llenura del Espíritu Santo. Señor, hoy quiero profetizar. O, Señor, hoy quiero que me hables porque estuve orando días y quiero mi respuesta, Señor. Y ese día Dios elige callar. Y ese día el Espíritu Santo de Dios te toca, pero te dice, quiero más de vos. Quiero más. Vale la pena lo que tengo para vos, pero yo quiero más. ¿Qué le ocurrió? Yo me he ido chinchudo, triste y enojado de la iglesia. Enojado, 1000 veces. Siendo cabra, siendo perro, siendo oveja y siendo pastor. También me he ido enojado y chinchudo. Pues yo decía, Señor, ¿cómo que no llega lo que estoy orando yo? Mi esfuerzo, mi sacrificio, Señor. Ya te confesé todo, Padre. Acá estoy, ¿sabés que estoy desesperado? Y el Señor me dice, sí, es tuyo. Dice, pero quiero más. Quiero un corazón en verdad derramado. Hay cristianos que dicen, mi realidad no cambia. ¿Y cuánto hace, hermano, que usted está así? 20 años. ¿Pero qué pasó? ¿Falló Dios? ¿O no estamos tomando la voz de Dios en serio? Dios no puede negarse a sí mismo. Jesucristo no puede negarse a sí mismo. Y cuando dice no puede negarse a sí mismo, habla de nosotros. ¿Usted entiende? ¿Cómo Él te va a negar todas las cosas? ¿Ustedes vieron que hay una palabra que dice, ¿aún no habéis resistido hasta la sangre en contra del pecado? ¿Quién la leyó? ¿Es resistido? ¿Quiere decir resistido hasta lo más profundo? Bueno, aún no nos hemos derramado delante de Dios para obtener esa bendición. Hasta lo más profundo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Quién dice amén? Y dice, y Naamán se fue enojado. Ahí le brotó lo que tenía dentro a Naamán. Diciendo, ¿cuántos se fueron enojados de la iglesia y nunca más volvieron? ¿Cuántos se fueron de la iglesia enojados porque quizás querían hacer el evangelio a su medida? Porque quizás ellos querían, ¿cómo decir? Querían moldear a Dios según su parecer en vez de que Dios los moldee a ellos. Y se la perdieron. Naamán se fue enojado, pero volvió. Dios utilizó a alguien insignificante como sus criados, ahora lo voy a leer, para hablarle. Si Naamán hubiera dicho a los criados, cállense la boca ustedes, que no saben nada, acá el que manda soy yo. Ustedes son mis criados y yo soy Naamán. Se hubiera perdido la sanidad, se hubiera perdido la bendición. ¿Cuántos hubo que se fueron enojados de la iglesia? Porque Dios les decía, yo quiero más de tu corazón. Quiero más de tu corazón. Quiero tu mente, tu corazón. Quiero que con todas tus fuerzas anheles esto que tengo para vos. Y no por caprichoso, Dios sabe por qué hace las cosas. Porque por medio de eso Él nos enseña a obtener todo lo que nuestro corazón anhela conforme a su voluntad. Dios te quiere hacer cruzar esa línea para que vos con todo tu corazón aprendas, entiendas un nuevo nivel de entrega, de petición, de ruego, de clamor. Es para que vos experimentes, no porque Él no lo quiera hacer o porque Él no tenga la bendición en sus manos para dártela. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice la palabra de Dios, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará lo que nosotros le pedimos? Amén. Cuando usted tiene un hijo y su hijo le pide algo, 1, 2, 3, 4, y para usted es incómodo, usted le dice, no, no, no. Pero si usted ve a su hijo llorando con angustia, con la gargantita cerrada, llorando en verdad, con sus lágrimas en su cara y su cara colorada, pidiéndole, usted va a dejar de lado todo lo que no conviene y usted se lo va a dar. ¿Quién dice amén? Nosotros vamos a viajar ahora, esta semana, y viajamos con el bebé más chiquito, para no ser gravoso a las personas que nos invitaron. Pero mi hija, la menor de las nenas, empezó a pedir por favor que quería venir con nosotros. Y nosotros dijimos, no, no, quédate acá. Y pensamos, más ropa,
más personas para bañarse, para planchar ropa allá, otro chico más para cuidar en las reuniones mientras estamos ministrando, otra cama más para estas personas que nos invitan, poner otra cama. Y estuvimos un par de días así, hasta que empezamos a notar la tristeza en ella. Y con mi esposa dijimos, la llevamos. Y yo sentía siempre en mi corazón llevarla, a mí no me importa llevarla, pero teníamos esa prudencia por la persona que nos da el lugar. Y cuando le dijimos que veníamos, su cara se transformó, ya el alivio, la felicidad. No podía disimular esa nena la alegría que tenía, porque nosotros le habíamos dicho que sí. Y lo mismo ocurre con Dios. Nosotros anhelamos, algunos restauración familiar, otros una nueva vida, otros restauración en la salud, otros salir de la pobreza, otros en verdad vida porque se han sentido muertos toda su vida en tristeza, en angustia, en soledad, en vacío, en tropiezo, en el error. Y dice la palabra de Dios que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Toda la herencia es nuestra, pero la tenés que anhelar. Dios anhela que cruces ese nivel para que aprendas algo más y conozcas un poquitito más a Dios y de lo que Él es capaz. ¿Quién dice amén? Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Claro, muchas veces, ¿cómo decirlo? Queremos que el siervo haga todo. Naamán estaba enojado. Dice, pero al final ni siquiera vino a verme. Yo me imaginé que él iba a venir, se iba a parar delante de mí, iba a invocar a su Dios, iba a tocar mi carne y mi carne iba a ser sanada. ¿Cuántas veces idealizamos de qué manera Dios hace la obra en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hacemos demasiados planes y demasiados cálculos según lo que en nuestra mente hay o el concepto que tenemos de cómo Dios tiene que obrar a favor nuestro? Pero no es a la manera de Dios, no es a la manera nuestra, perdón, es a la manera de Dios. A veces decimos, yo voy a hacer tal o cual cosa y Dios tiene que hacer tal o cual otra seguramente. Y cuando nos encontramos parados en esa situación, vemos que en verdad no, Dios no tiene que hacer lo que vos pensás. Dios va a hacer lo que Él quiere y te va a llevar a vos a hacer lo que Él quiere que hagas. Y ahí sí después te va a dar para demostrarte que te ama. ¿Quién dice amén? Y Naamán estaba enojado, claro. Naamán estaba acostumbrado a él decir lo que él quería, no a que le digan. Y encima Naamán era tan importante que él esperaba que, bueno, iba a venir Eliseo a buscarlo. Y no, vino el esclavo, el siervo, Giezi, vino a tener un encuentro con Naamán. Ni siquiera fue Eliseo. Vuelvo a leer. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. ¿Quién dice para sí muchas veces? Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dios demandaba que él vaya más allá. Abana y Farfar, ríos de Damasco, dice él, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. O sea, él había idealizado, como dije recién, lo que el siervo y lo que Dios tendrían que hacer con él. Muchas veces nos resistimos al diseño de Dios, a esa gracia especial que Dios tiene, ese trato que Dios tiene cuando nos va a bendecir, para que le conozcamos un poquitito más. Él se había enojado. Condicionamos a Dios muchas veces con su manera de obrar, con su manera de hacer. Quizás el quiebre en nuestro corazón, porque a veces Dios, ¿qué hace? Nos saca de la situación cuando pedimos, ¿no es cierto? Pero también logra un quiebre interno en el corazón. Porque si Él no hace ese quiebre, vamos a volver a caer y seguir en esa niñez espiritual. Usted fíjese cuando iba a morir Ezequías. El rey Ezequías moría. Se acerca al profeta y le dice Dios que vas a morir. Dice que Ezequías miró la pared, porque él tenía una úlcera, una llaga maligna. Dice que Ezequías miró la pared y se quebrantó y se puso a llorar con un desconsuelo tremendo. Y Ezequías le dice, el profeta se fue. Y Ezequías le dice a Dios, Dios no te olvides, Jehová,
de todas las buenas obras que yo he hecho en mi vida. No te olvides de todo lo bueno que yo he hecho, Señor, a favor tuyo y de tu reino. No te olvides que yo he caminado en justicia, Señor. Y dice que antes de que termine de cruzar el patio, el profeta oyó la voz de Dios y lo hizo volver. Y el profeta le dice a Ezequías: el Señor te dice que no vas a morir, que te va a añadir 15 años más. Ahora yo pienso en mi corazón, Dios sabe todas las cosas, ¿o no? Dios sabía que Ezequías iba a llorar, Dios sabía lo que Ezequías le iba a reclamar, Dios sabía todo lo que iba a ocurrir. Dios sabía que el profeta iba a hacer caso a la voz de Dios y iba a volver a hablar a Ezequías. Pero Dios quería llevar a Ezequías a ese quiebre. ¿Quién dice amén? Y vivió 15 años más, que era un montón para morir ahí, que va a morir en un rato. Y dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Como queriendo decir, lo que este profeta me pide es una ridiculez. Me dice que me moje 7 veces en el Jordán. Él iba con otra idea, de que el profeta se iba a parar, iba a hacer una ceremonia. Muchas veces nosotros venimos a la casa de Dios, o vamos a la presencia de Dios, a pedir eso que Dios nos quiere dar, si es conforme a su voluntad. Si es bueno, siempre va a ser conforme a su voluntad. Sanidad, milagros, prodigio, un nuevo ministerio, más unción, lo que sea que queramos pedirle a Dios. Restauración familiar, gozo, paz. Pero vamos con la idea de que Dios lo tiene que hacer de alguna manera y usted tiene que venir abierto. Señor, acá estoy, hacelo como vos quieras. ¿Cuántas veces ha pasado que va una persona a la iglesia y mira y dice, este que me va a orar no me voy a sanar nada, míralo, míralo? Porque ocurre. Y Dios quiere hacer como Él quiere con tu vida. Y Él quiere traer restauración. Y no son palabras huecas, palabras vacías. Dios quiere traer restauración. Porque Él, con tu ejemplo y tu vida restaurada, Él se glorifica con todos los que te conocen. Los demás ven que en verdad sos otra persona en Cristo Jesús. Que saliste del estado en que estabas. Como yo cuando salí de las drogas. Como cuántos otros salieron de otros estados. Solamente por la gracia, el poder y la gloria de Dios. Amén. Y dice: mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Hoy Dios no te pide nada extremo, nada sobrenatural, solo que le creas con todas tus fuerzas, que obedezcas a su llamado, a su invitación de creer. Estos varones le dicen que eran esclavos. Dice, si te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? No te está pidiendo nada difícil, simplemente que te laves en ese agua. Dios no nos pide nada difícil a nosotros. Porque como dije hoy al comienzo de la prédica, todo lo hizo Él. Tenemos que manifestar la fe verdadera. Una fe verdadera, como dije muchas veces, no puede dejar de producir obras. Aquel que cree, hace. ¿Cómo va a ser para creer verdaderamente y no hacer? Es imposible. El que cree teme, el que cree se santifica, el que cree busca de Dios, el que cree hace. Y Dios quiere que hagas, pero a favor tuyo. Quiere que recibas, quiere bendecirte, pero simplemente te pide que cruces esa línea que te pusiste a vos mismo o que alguien te enseñó que estaba ahí. Dios quiere romper con un patrón de conducta, con un patrón de pensamiento. A mí me entristece mucho como siervo cuando veo que por años hemos orado por algunas personas, enseñado, intercedido, y vemos que no pasa nada. Anhelamos bendecirle. Si hay algo que el que ministra, imparte y ora por los demás hace, es de su corazón anhelar bendecirlo en ese momento. Y nosotros por años y por meses anhelamos bendecir la vida de muchas personas. Y vos ves como de a poquito algunos van mejorando,
van conociendo más a Dios, se van entregando, y por ahí ves otros que no. Y es muy triste, hermano. Es muy triste porque a veces viviendo una gloria, una gracia, una unción tan preciosa, y todos somos de carne, y todos tenemos 2 piernas y 2 manos, y algunos la dejan pasar, y ni siquiera le dan la oportunidad a Dios. ¿Quién dice amén? Hoy es un día de oportunidad. No condiciones a Dios. No lo pongas en tu estructura. No esperes que Dios haga lo que vos querés que haga. Hacé lo que Dios espera que hagas vos. Creerle ciegamente, aún sin ver. ¿Quién dice amén? ¿Cuándo más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió, claro, este varón lo convencieron, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Quién dice amén? Usted sabe que hoy los milagros son a la manera de Dios y por la fe en Jesucristo. Siempre fue así, a la manera de Dios. Usted sabe que esa mujer, la del flujo de sangre, dice para Dios que ella había gastado todo su dinero en los médicos. Seguramente no le dejaban entrar al templo, porque la mujer era tomada como inmunda cuando estaba con la menstruación. Seguramente sus familiares, sus vecinos, sus amigos murmurarían de ella, la acusarían. ¿Cómo puede ser que una mujer tenga 12 años esta maldición? A ella solamente le quedaba una persona: Jesucristo. Nadie más. No esperemos a que el tiempo nos lleve a encontrarnos de esa manera. Hoy hay oportunidad. ¿Quién dice amén? Y dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Aún siendo idólatra, aún siendo sirio, Dios tomó su fe, tomó su obediencia. Dios no cambió, iglesia. Si este varón de otra nación, enemigo de Israel, capturaban y llevaban esclavos a los judíos, los mataban en la guerra, adoraba a otro Dios, el Dios de las cosechas que tenían ellos en Siria, eligió creer y dio un paso de fe, aún siendo enemigo de la iglesia de Jesucristo, dio un paso de fe, creyendo que ese Dios era lo suficientemente grande, poderoso y amoroso para sanarlo, y recibió su sanidad. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios te está hablando a tu corazón hoy. ¿Y sabes qué? No tomes como cosa difícil que Él te pide. Lo que Él te pide es algo de una decisión. Es una decisión. Es decir, hoy estoy parado en un valle de sombra de muerte, por ejemplo. Hoy estoy en tristeza. Hoy estoy en agonía. Hoy estoy en vicios. Hoy estoy en pobreza. Hoy estoy en una situación de soledad y de pérdida tremenda. Pero Señor, yo sé que sos suficiente. Señor, sé que sos suficiente. Señor, sé que vos me trajiste a este lugar. Dios es suficiente para hacer todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar, me da testimonio. Así que yo te invito, iglesia, a que te pongas de pie. Y el versículo 15 dice así: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara algunas cosas, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ese varón le dice: toma mi ofrenda, toma mis regalos, quiero bendecirte. Y Eliseo le dijo: no le permitió que pagara por su bendición. Pero este varón Naamán, agradecido, como muchos de nosotros cuando Dios restaura nuestras vidas, en gratitud dice: de ahora en más te doy mi palabra, que no voy a hacer culto ni voy a adorar a ningún otro Dios, sino al Dios de Israel. Cierra tus ojos. Esta historia
Es la historia del enemigo del pueblo de Dios, por decir de una manera, que decide creer. Esta es la historia de alguien que aborrecía y mataba y ultrajaba a los hijos de Dios, pero en determinado momento decide creer. Esta es la historia de una hija de Dios que en la esclavitud, que en la tristeza, en la necesidad, en la angustia, elige dejar de lado los rencores, el resentimiento, la sed de venganza para ser un instrumento de gloria, de honra y de alabanza. Acá hay dos vidas, dos situaciones, dos ejemplos. No sé en qué situación te encontrás vos. ¿En cuál de las dos? Esta palabra enseña cómo Dios bendice y sana por gracia a aquellos que creen, aún a los enemigos de su pueblo. ¿Qué te pide Dios en este día? ¿Qué te anhela Dios? ¿Qué anhela que entregues o que hagas? ¿Cuál es el paso que Dios te está pidiendo en este día? ¿Cuál es la manifestación de fe que el Espíritu Santo de Dios te está pidiendo en este día? ¿Por qué Dios te quiere llevar a un crecimiento, a una nueva etapa en fe, en entrega, en clamor? ¿Por qué Dios te quiere sacar del acostumbramiento espiritual, de la religión, de la mediocridad? ¿Por qué Dios anhela que le conozcas un poquitito más y todavía no te da esa bendición, esa gracia que te corresponde por ser hija de Dios, por ser hijo de Dios? ¿Por qué Dios te está demandando más? Yo te voy a decir por qué. Porque sus propósitos y sus planes para con vos son perfectos. Él anhela llevarte a una perfección, a un conocimiento mayor. Si Él te bendijera sin pedirte ese cambio, esa entrega, te estarías perdiendo lo más importante, que es subir de nivel en este camino, en esta fe a la que fuiste llamado, para ser un portador de vida, un portador de testimonio, un portador de una fe genuina, madura y crecida en Cristo Jesús. Yo te invito a que te apoyes en su gracia. Yo te invito a que dejes de lado lo que tu corazón te acusa, dejes de lado la tristeza de tu pecado, a que dejes de lado los errores que cometiste en el pasado, porque hoy no se trata de eso. Hoy no se trata de eso. Hoy se trata de que entiendas de que en verdad Dios te ama más allá de lo que hiciste. Y de que su gracia es un regalo inmerecido. Y Él anhela que te esfuerces en acercarte más a Él, porque Él te quiere bendecir. Yo te invito a que me acompañes en una adoración conmigo.